Buenas tardes de nuevo a todos. Bienvenidos a la competencia de bilingüismo. Nos encontramos con el programa Gestión Integral del Transporte en la competencia de bilingüismo para la guía número 2. Esta guía número 2 está en ejecución. Recuerden que mi nombre es Daniela Lemos. Soy la instructora que está a cargo de esta competencia para el programa Gestión Integral del Transporte. Mi correo es de lemos@sena.edu.co y también pueden contactar mediante el chat de la plataforma Sayuna. Estamos practicando la competencia de interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales, según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Estamos trabajando con las fichas 318-6162 y 318-6163. Para la guía número 2, el resultado de aprendizaje es intercambiar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales actuales, pasadas y futuras, en contextos sociales orales y escritos. Para que ustedes aprueben este resultado de aprendizaje deben presentar 6 evidencias. Estas 6 evidencias están divididas en 2 actividades. La actividad número 1 es un cuestionario, un video de entrevista virtual y una crónica. Y la actividad 2 es un cuestionario, una presentación, que también es un video, y un documento escrito. Esta semana, del 7 de julio al 13 de julio, que en realidad así es una semana, en esta semana ustedes van a presentar una crónica y de eso es lo que vamos a hablar en esta sesión en línea. Okay, so the objective of the chronicle is to tell stories using the simple past. El objetivo de la crónica que van a ustedes a realizar es que aprendan a usar el pasado simple, que fue el mismo tema del cuestionario, pero esta vez lo van a usar para contar historias. So we're going to start with an activity in which we're going to remember the past simple of some verbs. Vamos a empezar con una actividad para recordar el pasado de algunos verbos. ¿Listo? Recuerden que hay 2 tipos de verbos. We have regular verbs and we have irregular verbs. For regular verbs, we take the normal verb, for example, play, and we add ed. Para verbos regulares, los pasamos a pasado usando una ed al final. And irregular verbs change completely. For example, write becomes wrote. Y para los verbos irregulares, ellos cambian completamente. Entonces, por ejemplo, write, escribir, es en el presente. En el pasado cambia totalmente a wrote. Vamos a ver si de pronto recordamos algunos de estos verbos. Si no, no hay problema. Yes, Carlos. Hola, profe. Qué pena, Hola. una consulta. ¿Usted está proyectando algo? Sí, señor. Ahora me dejo de compartir y vuelvo a compartir a ver si se te actualiza allá. ¿Ya ves? No, profe, aún no. ¿Los demás ven? No, profe, a mí tampoco me sale nada. Ay, qué raro. A mí sí. ¿A ti sí? Sí, señor. Yo sí veo. Me voy a salir y Bien. voy a volver a entrar, profe. Listo, Carlos. Gracias. Voy a hacerlo otra vez, de dejar de compartir y volver a compartir a ver qué sucede.
Bueno, mientras llega Carlos, vamos a hacer la actividad. Ya llegó. ¿Ya, Carlos? ¿Ya ves? Sí, ahorita sí. Ah, Ya. listo. Perfect. Gracias. Dale. Okay, so the first verb is... Ay, ahora a mí no me carga. Ya. The first verb is play. ¿Cuál sería el pasado de play? ¿Ese es Playing. regular? Eso, bien, Carlos. Ese es regular, entonces ed. Bien. Listo. Do. ¿Cuál sería el pasado de do? Ese es irregular. Das. No. Empieza con D también. ¿Sabes? Can you repeat? No es. No, ese es presente. Pero Done. tercera. No, ese es negativo, presente. Cuando no nos acordamos de los verbos irregulares, podemos hacer lo siguiente. Ponemos en Google irregular verbs. Y bueno, hay varias páginas, las cuales ustedes pueden buscarlos. A mí me gusta esta de una universidad mexicana porque es muy completa. Y les va a cargar una lista de los verbos irregulares. Como ellos cambian completamente, uno no le puede poner ed, pues toca buscarlos mientras la memoria trabaja, ¿cierto? Entonces el verbo es do. Buscamos do. Aquí está. Y van a mirar la segunda columna. Entonces el pasado de do es... Can you repeat? Did. Did. La segunda columna, ¿listo? Entonces el pasado de do sería did. Y did traduce a hacer. Por ejemplo, yo hice la tarea. ¿Vale? Let's see the next one. Go. Este también es irregular. Entonces lo podemos buscar en la lista. Go. ¿Dónde está? Allá. Aquí. Entonces recuerden, la primera columna es presente, la segunda pasado, la tercera no la vamos a usar todavía y la cuarta es el significado en español. So, what is the past of go? Went. Went. Perfect. Entonces, go pasa a went. Y vamos a hacer el último. Creo que sí está cargando un poco lenta la pantalla. Listo. Use. Este es regular. Entonces, ¿cómo sería el pasado? Con una D al final, profe. Ajá, con una D al final. Ajá. Y por ahí alguien escribió en el chat que quedaría used. Perfecto. Listo. Entonces, hoy vamos a recordar esto para poder hacer oraciones en el pasado y escribir nuestra crónica. Vamos a dejar abiertos los verbos irregulares. Entonces, vamos a leer una historia. This story is about Nikola Tesla. Entonces, en la crónica que ustedes deben realizar, es un texto corto, no es tan largo,
donde ustedes van a contar la historia de alguien que haya contribuido a la gestión integral del transporte, a ese campo de transporte y logística que es lo que ustedes están estudiando. Por eso yo escogí a Nikola Tesla, porque él pudo haber contribuido al transporte, ¿cierto? Porque descubrió algunas cosas y desarrolló unas máquinas que ayudan al transporte hoy en día, ¿cierto? Ustedes pueden pensar en algún otro personaje que haya ayudado al transporte o a la logística, Ford, o puede ser alguno de esos de las grandes empresas, o alguien colombiano también que haya participado en el desarrollo del transporte, de la logística en Colombia. ¿Listo? Entonces van a pensar en esa persona. And then you're gonna tell the story of that person. Luego van a contar la historia de esa persona. ¿Listo? Pero entonces para eso vamos a usar el pasado simple y los verbos que estábamos mirando ahorita. So, yo tengo abierto esto, no. Let's see some examples of Nikola Tesla. Vamos a ver algunos ejemplos de Nikola Tesla. So we have two structures in the past simple. One structure is to be and the other structure is verbs. Recordemos que en pasado simple tenemos dos estructuras. Una que es el be, o sea, el ser o estar en el pasado. Yo estuve, ella estaba, él fue, ¿sí? Y hay otra estructura en el pasado simple, que es cuando hablas ya de acciones concretas. Ella trabajó, ella no estudió, él desarrolló, él inventó, ¿vale? Entonces, una estructura de actividades concretas, que es la verde, y una estructura de ser o estar en el pasado, que es la rosada. So, for Nikola Tesla, we have this example. His parents, sus papás, were Serbian. En este ejemplo de his parents were Serbian, estamos usando el verbo to be en pasado o una estructura o una actividad concreta. ¿Qué creen ustedes? Actividad. ¿Y cuál sería la actividad? En esta oración, ¿cuál crees que sería la actividad, Rodrigo? Los padres eran, listo. Pero siempre que tú pienses en eran o fueron, no es una actividad concreta, sino el ser o estar en el pasado. Ellos eran serbios. Entonces, esta no es una actividad concreta, sino es el to be. ¿Qué es el to be? Es el ser o estaba, pero en el pasado. Entonces, comprende muchos porque el español es muy amplio. El inglés es más corto en cuanto a las oraciones. Entonces, en español, el to be, que en el pasado es was y were, comprende muchos verbos en español. Era, fue, que en español se conjuga muchas veces. Era, fue, estaba, era, fue, estaba, y todos los demás de las otras personas, ¿listo? Entonces, como aquí tenemos el were, estamos diciendo que sus papás eran de Serbia. Ese sería el to be. Now let's see another example. Esta. Tesla developed
the alternating current power system. Pues en trabalenguas eso. Do you think this is a verb to be or an action? ¿Qué creen que sería una oración en verbo to be o es una acción como tal? Miren aquí más grandecita. Tesla developed the alternating current power system. Entonces, ¿estuve en el pasado de era, fue, estaba? ¿O es una acción concreta en el pasado? En este caso, ya es una actividad concreta en el pasado porque no está diciendo era o fue o estaba, sino ya es una acción concreta. ¿Cuál es la acción concreta de esta oración? ¿Alguna idea de cuál es la acción ahí? Power system. No, ese es el complemento, lo que hizo con la actividad. Este es el complemento. ¿Y cuál es la actividad? El desarrollo que hizo Tesla. Desarrollo, develop. Ajá, bien, 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 chicos. So, the activity is develop. Entonces, las oraciones normalmente tienen un sujeto, que en este caso es Tesla, la persona que hace la actividad, una actividad que es develop, desarrolló, y un complemento. Entonces, en este caso la actividad es develop. Entonces, este verbo está en el pasado, ¿cierto? Porque estamos hablando de una acción en el pasado. Este verbo develop, ¿creen ustedes que es regular o irregular? Aquí lo vuelvo a escribir para que lo vean. Regular. Regular, perfecto. Ajá, bien, bien, bien. Bien, Rodrigo también. Es regular porque el verbo normal podemos inferir que es develop hasta la P. Pero en el pasado le ponemos una ed y nos queda Tesla desarrolló. Desarrolló el sistema de corriente alterna, ¿cierto? Listo. Esas son las dos estructuras que podemos usar en nuestra crónica. Vamos a ver otros ejemplos. Pero antes de ver unos ejemplos, les voy a enseñar una expresión cuando uno habla de su nacimiento. Entonces, en español, nosotros decimos, yo nací en Bogotá, yo nací en Cartagena, o yo nací en 1980, ¿cierto? En inglés, uno no dice yo nací, en inglés se dice yo fui nacido.
sea, el verbo principal es yo fui, ¿vale? No yo nací. Según eso, ¿cómo expresarían yo fui nacido? ¿Con el to be en pasado o con una acción en el pasado? Yo fui nacido. Carlos, ¿acabaste de levantar la mano o ya la tenías levantada? Sí, ya la tenía levantada. Es que Ah, hace un momento usted dijo, profe, de que las dos estructuras que podíamos manejar para la crónica era verbo irregular y regular. las dos estructuras que se usan son el verbo to be en pasado, que es was y were. Yo era o estaba. Por ejemplo, his parents were Serbian. Sus papás eran serbios. Y la otra es cuando hablas de acciones concretas que no sean era o fue o estaba, sino cualquier otro verbo. Por ejemplo, Tesla desarrolló. Y los Ah, ok. verbos regulares o irregulares solo van cuando tú hablas de estas acciones concretas que no son el cero estaba, ¿vale? Ok, profe. Gracias. ¿Vale? Y Rodrigo nos escribió en el chat una respuesta, vamos a verla. Rodrigo dice acción en el pasado. ¿Alguien tiene de pronto alguna otra idea? Esa de yo fui nacido sería el verbo to be en pasado o una acción en el pasado. Verbo to be en el pasado. En el pasado. Como una Sí, acción en el pasado. no, en este caso es un verbo to be en el pasado, porque en español uno dice yo nací, eso sí es una actividad, ¿cierto? No es yo era, sino yo nací, una actividad, un verbo. Pero es que en inglés no se usa de esa manera. En inglés tenemos que decir yo fui nacido y en ese caso tenemos que usar el verbo to be en el pasado. Por ejemplo, I was born in Bogotá. Yo fui nacida en Bogotá. ¿Vale? No se dice yo nací, sino yo fui nacida. Es una cosa cultural del idioma que pues se debe aprender porque si tú dices algo diferente no se entiende. No hay, es que de hecho no hay un verbo, no existe el verbo nacer. Solo existe nacido. Entonces le tienes que poner el fui. Yo fui nacido. ¿Vale? Entonces, siempre que sea esa expresión de nacer en español, pero fui nacido en inglés, toca con el was. Por ejemplo, aquí Nikola Tesla was born in 1856. Was born. Es una expresión que se debe usar así, ¿listo? Fue nacido. Vamos a ver otros ejemplos. Vamos a ver esta. He immigrated to the United States in 1884 and sold the patent rights to his system of alternating current. Entonces nos dicen que él sold. He sold the patent rights. Patent rights es los derechos de patente. He sold the patent, sí, patent rights.
Ahora, otra vez, esta oración sería el verbo to be en el pasado o una acción concreta en el pasado. Una acción concreta en el pasado, Ajá, ¿y cuál es la acción? que él patentó ¿cómo es que es la? No, no exactamente. La patente es el complemento, los derechos de la patente. ¿Pero qué le hizo a esos derechos de la patente? Recuerda que el verbo normalmente está después de la persona. Él vendió, Vendió, sold. Ajá. Él vendió los derechos de la patente. He sold. Listo. Entonces, este hace parte de las acciones en el pasado, o sea, aquí. Y este sold, que es la acción, como ustedes lo dijeron, sería regular verb o irregular verb. regular, verbo regular. Termina en ed. No, terminan de. Es irregular porque el verbo normal es sell y cambia a sold. Vender, vendió. A este no se le puede poner ed. Cambia a sold. Entonces, este es un ejemplo de lo que deben hacer con la crónica, pero vamos a ver un poquito mejor cómo crear esas oraciones para que ustedes cuenten la historia de su personaje. Entonces pueden empezar con la expresión de fue nacido. Entonces recuerden que ese siempre va a ser was born. Y normalmente se termina la crónica si se murió, si no se ha muerto, pues no se termina así, pero con died. Tesla died in 1943. Que sería también una acción concreta. Tesla died in 1943. Aquí el verbo sería died. Y este también, este es regular, porque termina en ed. Él murió en 1943. Y en la mitad de la crónica, la idea es que ustedes cuenten qué hizo esa persona que fue importante en su vida o en el transporte y la logística, que es lo que ustedes están aprendiendo. Entonces, como les contaba anteriormente, están las dos estructuras, el to be en el pasado, que se usa como era, fue o estaba, y verbos completos. Entonces, no vamos a practicar preguntas ahora, porque en la crónica no vamos a hacer preguntas, solo vamos a hacer afirmativas y tal vez negativas. Entonces, cuando hablamos del verbo to be en pasado, que es was y were, era, fue o estaba, ¿cierto? For affirmatives, we use the subject, usamos un sujeto, por ejemplo, his parents. Luego usamos were o was. ¿De qué depende que se use were o was? Were se usa si la persona de la que estás hablando es plural, o sea, si hablas de una o más personas, de dos, perdón, o más personas. Y was lo usas en singular cuando tú hablas de solo una persona. Por eso, en la primera oración tenemos were, pero en la segunda tenemos was, porque en la primera hablamos de sus padres, plural, mamá y papá, y en la segunda solo hablamos de Nikola Tesla, una sola persona, was.
Y después de ese was ponemos un complemento. Ahí no necesitamos ningún otro verbo. His parents were Serbian. Sus papás eran serbios. Nikola Tesla was born. Nikola Tesla fue nacido. No hay ningún otro verbo ahí, solo ser o estaba. ¿Para qué pueden usar este ser o estaba? Para la expresión fue nacido, se debe usar. También lo pueden usar para la nacionalidad de la persona de su crónica. Entonces, lo pueden usar entonces para fue nacido, para la nacionalidad, como en este ejemplo, sus papás o sus padres eran serbios, eran de nacionalidad serbia. Para la profesión también, Nikola Tesla era un inventor, digamos. Entonces sería Nikola Tesla was an inventor. Ay, rayos. Nikola was an inventor. Estoy hablando de su profesión, entonces solo uso was, no tengo que usar ningún otro verbo. Y si de pronto van a hablar de la edad de la persona mientras hizo alguna cosa, también sería was. Por ejemplo, Nicola was, voy a hacer un ejemplo, 18 years old. ¿Sí? Si voy a hablar de pronto de la edad. Y ahí ya le puedo poner un complemento. ¿Qué hizo cuando era esa edad? ¿Vale? Esos son los 4 usos más comunes para el ser o estaba en el pasado. Como ven, no necesitan otro verbo, solo el was o were. And in negatives, the structure is the same, just that you have to change were for weren't and was for wasn't. Si de pronto quieren hacer una expresión, una oración negativa en su crónica, que mi personaje no fue un escritor, le pongo una N, comilla y T. O también pueden ponerle un not al lado, pero la estructura sigue siendo la misma, ¿cierto? Sujeto, weren't o wasn't y un complemento. Por ejemplo, yo quiero decir que Nikola Tesla, hablando de su profesión, él no fue un constructor, ¿cierto? Entonces yo digo Nikola, ahora no was, sino wasn't a builder. Él no fue un constructor. Lo mismo con weren't. Si ya hablas de una persona plural, como de sus padres o de sus amigos, usas el mismo were, pero N apóstrofe T. His parents weren't actors, por ejemplo. And that is how you can use the verb to be in the past. Another use of the verb to be in the past is for descriptions. Si vas a dar una descripción, también usas was y were. Por ejemplo, fue alto, él era inteligente, él era creativo, también sería was. And the second structure is when you talk about different verbs that are not was or were. La segunda estructura, que está aquí en verde, aquí en azulito, esa es todos los verbos que no sean era, fue o estaba. Todos los demás.
desarrolló, murió, vendió, usó, jugó, escribió, cualquier otro verbo que no sea era o estaba o fue. Entonces, for these ones, the structure is different. La estructura de esta sí es un poquito diferente. So you have to use a subject, el sujeto, then verb in the past, luego el verbo en pasado, and then the complement. Entonces, sujeto Tesla, verbo en pasado, murió, y un complemento. Aquí hay pues, los más ejemplos que hicimos ahorita. Sujeto he, verbo en pasado sold, vendió, y un complemento. Ahí, según el verbo que ustedes quieran usar, deben revisar si es regular o irregular. Por ejemplo, si ustedes quieren decir que Nikola Tesla, ¿qué? Inventó, por ejemplo. Nikola Tesla inventó. Entonces, empezamos con Tesla, ¿cierto? Porque ese es nuestro sujeto. Y necesitamos el verbo inventar. En inglés, el verbo inventar es invent. Pero aquí está en presente. ¿Cómo creen que quedaría en pasado? Este es regular. Agregándole la ed. Ajá, agregándole la ed, entonces queda invented. Tesla invented, entonces ya vamos en sujeto, ¿cierto? Verbo en pasado ya está aquí. Y ahora un complemento. ¿Qué inventó Nikola Tesla? Colgamos cualquier idea ahí, así no sea verdad, solo para practicar. ¿Qué podrá haber inventado Nikola? Un bombillo. Un bombillo, listo. A bulb. Y ahí ese bombillo sería el complemento, que fue lo que él inventó. Bien. Listo. Ese si ustedes quieren decir que sí hizo una actividad definida. Él inventó, él desarrolló, él escribió. Pero si quieren decir tal vez que él no hizo una actividad en particular, ¿y es José? Buenas noches, qué pena interrumpirla. Esto, pues yo ya subí esa evidencia, pero yo lo hice fue con un líder político. ¿No hay problema o hay que corregir? ¿Quieres hacer la historia de un líder político, sí? Bueno, ¿Entendí? pues yo ya la subí, sí, ¿verdad? Ah, ¿ya la subiste? Es que hoy no he visto. No, pues está bien, si ya la subiste, está bien, no hay problema. Bueno, muchas Pero pues sí, gracias. dime. Muchas gracias por decirme que sí. Tranquilo. Pues sí, la idea es que practiquen más bien el pasado. Pero pues si la quieren hacer de alguien que no sea de relacionado al transporte, pues también está bien. De pronto si la quieren hacer sobre alguien que les llame mucho la atención, pero que no sea del transporte, pues está bien. Pero la idea es que ustedes practiquen, eso es lo único que importa. Digamos, si uno la hace de alguien que le llama a uno mucho la atención, puede que aprenda más, porque si uno hace cosas que le importan o que le gustan, científicamente comprobado que aprende más. Entonces está bien, no hay problema. Listo. Ahora, si quieren decir algo que esa persona no hizo,
toca cambiar un poquito la estructura, ¿vale? So, for the negatives, we're gonna use subject. Ya no vamos a usar el verbo en pasado, vamos a usar didn't para decir el no. Ese es como el no del inglés en pasado. Y el verbo ya no lo tenemos que usar en pasado, tenemos que usar el verbo normal. Normalito como aparece la primera entrada de un diccionario. Entonces, algo que no haya hecho Tesla. Entonces, sujeto, Tesla. Voy a usar didn't porque voy a decir que no, entonces didn't. Y ahora un verbo, pero ese verbo ya no lo tengo que pasar a pasado, ya no tengo que pensar en cómo es el pasado de ese verbo. Tesla didn't study, por ejemplo. Verbo normal, no tengo que hacerle nada. He didn't study chemistry. Él no estudió química. Entonces, si tal vez quieren hacer algo negativo, didn't y el verbo normal. Vamos a hacer una pequeña actividad. La idea es que reforcemos un poquito más la estructura de lo que estamos viendo. Entonces, vamos a hacer un jueguito cortico en una plataforma, ¿listo? Entonces, tengan a la mano por ahí un celular o algo así y hacemos esta actividad. No sé si han jugado esto antes, pero es como un quiz interactivo. Ustedes van a ver en la pantalla de la clase una pregunta y unos colores. Por ejemplo, esta, miren. Una pregunta y unos colores. Los colores tienen las respuestas, pero en su juego solo van a ver los colores. Ustedes no van a ver ni la pregunta ni la respuesta. Eso solo lo ven en la clase. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes ven en la clase, seleccionan el color en su juego. Por ejemplo, en esta la correcta es la amarilla. Entonces, en su celular o donde entren al juego, solo seleccionan el color amarillo. Les voy a enviar un link para que puedan ingresar. ¿Sí? Envía, por favor. Ahí les va a pedir el nombre, entonces pueden poner su nombre real o un apodo, está bien, no pasa nada. Listo, ya tenemos a Nico, Snyder, Punk. Jason Poveda, Rodrigo.
Yes. Vamos a empezar con los que están ahí, pero si no se han unido, se pueden ir uniendo mientras jugamos, ¿vale? Miren la imagen. ¿Y cuál sería el verbo en pasado? Worked. Yes, bien, bien, bien. Exacto. Ajá, sería worked. Entonces, el azul no, porque ese es el verbo normal, necesitamos el verbo en pasado. Y el amarillo no, ese sí es pasado, pero es que aquí no te está diciendo ser o estaba. Aquí era trabajaron, ¿vale? Porque no puede ser ellos eran ayer. Tendría que ser otro tipo de complemento. Ellos eran científicos, ellos eran profesores, algo así. Listo. ¿Cuál sería la afirmativa de la acción? No de cero estaba, sino de la acción que están haciendo ahí. They played basketball. Bien. La roja estaba cerquita, pero faltó la ed para ponerlo en pasado. La correcta era la amarilla. Bien. They played basketball. Ok. Uy, miti miti. Bueno, esta era Sería la verde. en negativo, didn't have. Hubiera podido ser en afirmativo, comió cereal, pero es que comer es irregular. Entonces, a ese no se le puede poner ed, no se puede decir eat it, es incorrecto. Toca cambiarlo a ate, por eso esa no era la respuesta correcta. Era negativa, didn't have. Ese have es un sinónimo de comer, de eat, por eso también se usa ahí. Estás para doble punto. What option is incorrect? ¿Cuál de estas oraciones creen que está incorrecta? Listo. La incorrecta es la roja porque se acuerdan que por aquí teníamos go. Go no se puede con ed, toca pasarla a went, por eso esa era la incorrecta. La azulita está correcta porque ese está bien, ese es el pasado de have, cambia a had. Y vamos a hacer la última pregunta a ver cómo nos va. Esta ahí tienen que preguntar. ¿Cómo creen que se hace la pregunta? Yo sé que esa no la hemos practicado, pero en el quiz sí. Cuando hicimos el quiz sí la practicamos. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo se hacen las preguntas? Son similares a las negativas. Bien, bien. Ah, no, mentiras, no. Ninguno puso el azul.
Listo. En preguntas son similares a las negativas porque usamos el did y usamos el verbo normal, ¿vale? Siempre que haya el did en la oración, el verbo va normal porque es un auxiliar. Pero no se preocupen por ahora, por las preguntas en la crónica solo van a usar afirmativo y negativo. Ok, este es el podium del día de hoy. Listo, chicos. Entonces, la idea es que ustedes usen este pasado simple para escribir su crónica. Es una historia de alguien. Y deben escribir mínimo 200 palabras y máximo 500 palabras. Eso es solo una página. De hecho, este ejemplo de Nikola Tesla que les mostré tiene las palabras que pide la evidencia. Pues como pueden ver, no son muchas, no son 2 páginas, no son 3 páginas, solo es que creen ustedes mismos, no la inteligencia artificial, sino ustedes mismos, las oraciones para que les queden de 200 a 500 palabras. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda tal vez de cómo hacer la crónica o tal vez del pasado simple? Bueno, chicos. Entonces, eso sería todo por hoy. Recuerden que si de pronto les surge alguna duda durante el desarrollo de la evidencia, me pueden escribir al correo de lemus@sena.edu.co o al chat de Desayuna. Thank you so much. Have a wonderful night and see you next week. Sí, la siguiente semana nos vemos de nuevo. Gracias, instructor. Hasta luego. Bye, bye, bye. Gracias. Dale. Gracias, buenas noches. Hasta luego, que duerman. Ay, bendición. Bye.